Amados, buenas tardes. Seguimos en este versículo de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que tiene tanto para cubrir que vamos a ir un poco más despacio de lo que yo me imagino. Quiero hacer una pequeña salvedad. Cuando estoy grabando ahora, de repente van a escuchar un ruido de aviones, o sea, como un avión que pasa. Mi casa está justo en la línea de aterrizaje de aviones que van hacia el aeropuerto de Tobalaba. Entonces, a esta hora es como que todos vuelven a su casa, vienen de otras partes y se escucha ese ruido cada 5 minutos más o menos. Bueno, hoy día vamos a tratar un tema bien importante y empecemos leyendo esta escritura y después oramos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cada uno de estos son unos temas grandes. Y hoy día nos vamos a concentrar en uno, que es el amor. Así que, oremos. Ahí ya pasó un avión ya. Oremos, si pueden cerrar los ojos, y oramos para que el Señor nos bendiga. En este día, Señor, ponemos todo esto en tus manos. Te entregamos, Señor, esta enseñanza, Señor, porque es solamente con el Espíritu Santo que podemos, Señor, anhelar revelación de la palabra de Dios, Señor. Gracias, Señor. Damos al Espíritu Santo y a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien ha hecho todo esto posible, de ponernos en el camino de la fe. Y agradecemos a nuestro Padre Celestial por su gran amor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, seguimos con las enseñanzas del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, hijo en la fe, quien ha de ser ejemplo, como hemos visto, en palabras, en conducta, y ahora continuamos donde habíamos quedado la semana pasada: ser ejemplo en amor, lo cual es quizás el aspecto más relevante en la vida y obra de los siervos del Señor, tanto los que están en el área pastoral como también los creyentes fieles en una congregación. Ejemplo de amor. En el texto original griego del Nuevo Testamento, la palabra que usa Pablo para amor es agape. El amor que describe la actitud del Padre Celestial hacia su Hijo Jesús. Como asimismo hacia la humanidad en general. Y particularmente hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo.
es este amor agape el que Dios requiere de sus hijos e hijas en la actitud que tengan unos con otros y con todas las personas, para expresarles la naturaleza esencial de Dios, quien es amor. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tremendo desafío, ¿eh? Porque Dios es amor. El amor de Dios en nosotros puede ser conocido solamente por las acciones que manifiesta. Por ejemplo, el amor de Dios es visto en el regalo de su Hijo Jesucristo. Así, en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 11, podemos leer: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Precioso. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en el lugar de que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Obviamente, este no es el amor de complacencia o afecto. O sea, no es producto del valor o excelencia de su objeto, como muestra Romanos 5:8, que dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué ejemplo? Cualquier persona que alguna vez dude si Dios lo conoce, lo ama, recuerde que Cristo murió por cada uno de nosotros. Aunque éramos pecadores, Él mostró su amor muriendo por nosotros. Este amor del Padre y también del Hijo, que se entregó a sí mismo en la cruz, fue manifiesto por una decisión deliberada, producto de la naturaleza de Dios mismo, tal como se evidencia
en la elección de su pueblo escogido, Israel. Cuando nos muestra en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, escrito por Moisés, en el capítulo 7, versículos 7 y 8, nos muestra lo siguiente: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de manos del faraón, rey de Egipto. El amor agape de Dios tuvo su perfecta expresión entre los hombres en el Señor Jesucristo. Y el amor de Cristo es fruto de su espíritu en el cristiano, como aparece en Gálatas 5:22. Este amor, el amor agape, tiene a Dios como su primer objeto y se manifiesta, antes que nada, en obediencia a sus mandamientos. En Juan 15:21, Jesús nos enseñó: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La voluntad propia, el egoísmo, son negación del amor de Dios. El amor ágape, ya sea extendido a los hermanos o hermanas en la iglesia o al prójimo en general, no se debe en realidad a un impulso de sentimientos o inclinaciones naturales, ni se entrega solo a aquellos con los cuales tenemos alguna afinidad en común. El amor ágape busca agradar a Dios y bendecir al prójimo con palabras, con actitudes, con hechos concretos de bendición para los demás. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículos 4 al 8, podemos leer las características del amor ágape, y que es en realidad el corazón del Evangelio de Cristo. Primera característica: el amor es sufrido. Jesús dio su vida en la cruz por nuestra salvación, por amor.
Segunda característica. El amor agape es benigno. Busca hacer el bien a todos, especialmente a aquellos que son de la familia de Dios, como nos muestra Gálatas 6:10, mayormente a los de la familia de fe. En Colosenses 3:14, por medio del apóstol Pablo se nos dice: sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tercera característica. Y esto, cada vez que leo esto, es para irse examinando y dejar que el Señor nos examine también. Porque las grandes fallas, las fallas medianas y las pequeñas fallas siempre son en el área del amor de Dios. Tercera característica. El amor no tiene envidia. Envidia. Que es la sensación de desagrado. Cuando se ve o se escucha de las ventajas o la prosperidad de otros. Y hay una sensación de molestia. Eso es envidia. El amor no tiene envidia. Justo lo contrario. Se goza con que a otras personas les vaya bien. Se goza cuando otros son bendecidos por Dios, cuando a otros Dios les extiende misericordia. Eso. La cuarta característica. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y nuestro referente siempre es Jesucristo. Imagínense, Él, como dice la palabra, el creador de todas las cosas, de lo visible y lo invisible. Uno no escucha a Jesucristo diciendo: ¿quieren saber cómo hice realmente los átomos? O las diferentes galaxias. No. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hay nada que nosotros tengamos que no venga de Dios. Hay algunos que se envanecen por su inteligencia, por su gran capacidad de lógica o su facilidad para conversar. Todo eso es dado por Dios. Entonces, en vez de envanecerse, es agradecer con asombro constantemente que Dios extienda su bondad, su misericordia todos los días. ¡Qué increíble! La quinta característica. No hace nada indebido. No hace nada indebido. Miren, en la epístola a los Romanos, capítulo
13, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Romanos, capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien claro. De otra manera lo puso Jesús, que uno no haga nada que no le gustaría que le hicieran a uno. No hacérselo a los demás. No hace nada indebido el amor. Entonces, cuando estamos tomando decisiones que van a afectar a otras personas, sería bueno preguntarse, ¿hay algo indebido en esto? La sexta característica, el amor agape no busca lo suyo. Siempre está mirando a los demás, las necesidades que tengan. Considerar a los demás antes que a uno. Buscar lo que es bendición para otros. Eso es el amor. La séptima característica, no se irrita. ¿Cuántos de nosotros aquí estaríamos fallando? No se irrita. No guarda rencor. Es lamentable cuando uno escucha personas que guardan rencor y guardan rencor por años. Y a veces cosas no muy grandes, pequeñas. Hay que recordar lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15. De esas escrituras que es bueno recordar. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Como cristianos, nosotros somos instados constantemente por el Señor a perdonar. Y su ejemplo es ese. Precioso. Perdonar a los ofensores. Aunque ellos no tengan ninguna intención de arrepentirse ni nada. Pero es Dios, el amor de Dios en nosotros que nos lleva a perdonar. Y a cubrir al ofensor. Perdonar siempre es crucial para la relación con Dios. Octava característica del amor agape. No se goza de la injusticia. Esto no implica de que va a hacer justicia por su propia mano o va a usar la justicia del hombre. No. No se goza de la injusticia.
si lo analizamos a la luz de nuestra experiencia con el Señor, podemos recordar lo que escribió el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 8 al 10. Y dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es con eso con lo que hemos de gozarnos. Nunca gozarse con la injusticia. Característica número 9 del amor ágape. Sino que se goza de la verdad. En los tiempos que vivimos, y porque así es la historia de la humanidad, el mundo entero se goza de la mentira, del engaño. Porque la palabra nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno, como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. En esta época que vivimos, con tanto engaño, mentira, corrupción, con el amor de Dios, hemos de gozarnos de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dijo el Señor. Entonces, el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y sigue en 1 Corintios 13, con respecto al amor ágape. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, en el sentido de sostener. El amor nunca deja de ser. El amor nos va a acompañar por toda la eternidad. Ahora, el amor cubre multitud de faltas. Esto es algo para sopesar el amor cubre multitud de faltas. En Proverbios 10:12 se nos dice: el amor cubre todas las faltas. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
ahí está la actitud que nosotros tenemos que tener con respecto a personas que pueden tener multitud de faltas, haber caído en pecado. Pero el amor cubre multitud de faltas, cubre todas las faltas, cubre multitud de pecados. Y esto no es para tener una posición humanista que livianamente trata el pecado. No, porque el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Pero recordar que el amor agape cubre multitud de faltas. También hay otro elemento con respecto al amor, y es que la fe obra por el amor. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, consideremos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3. Y leo del versículo 17 al 19. Dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, nuestra consideración constante a la riqueza del amor de Dios nos lleva decisión a decisión de amar con ese amor a todos, a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que nos lleva a asemejarnos a Jesucristo. Vamos a llegar hasta aquí porque hay mucho que meditar con respecto al amor ágape de Dios en nosotros. Que el Señor los bendiga. Ámense unos a otros con este amor y nos vemos. Si el Señor no viene, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.